Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Más o menos se oye por ahí, se oye bien allá al fondo. Perfectamente. Bueno, pues aquí tenéis el título de la conferencia: El laboratorio del mundo invisible. ¿Cuál es el mundo invisible? Pues me imagino que sabréis que es el mundo espiritual. ¿Es así? Bueno, pues como ya ha sido demostrado, el fluido cósmico universal es la materia elemental primitiva y sus modificaciones y transformaciones constituyen la gran variedad de los cuerpos de la naturaleza. El principio elemental del universo posee dos estados diferenciados: el de eterización o imponderabilidad, invisible para nuestros sentidos, es decir, que no se puede pesar ni se puede precisar, al que podemos considerar su estado normal y primitivo, y aquello otro que vemos y comprobamos, llamados de materialización y ponderabilidad, que sería consecutivo del primero. Cada uno de estos dos estados produce fenómenos especiales. Al segundo pertenecen los del mundo visible, es decir, pertenecen al mundo físico. Y al primero los del mundo invisible, los del mundo fluídico. Unos denominados fenómenos materiales son del dominio específico de la ciencia, y los otros, llamados fenómenos espirituales o psíquicos, se relacionan en especial con la existencia de los espíritus y están dentro del dominio del espiritismo. Pero como la vida espiritual y la vida corporal se hallan constantemente en contacto, los fenómenos de ambos órdenes se presentan a menudo de manera simultánea. Nosotros, los hombres encarnados, solo poseemos la percepción de los fenómenos psíquicos que se relacionan ¿con qué? Pues con la vida corporal, como es natural. Aquellos que son del dominio exclusivo de la vida espiritual escapan a nuestros sentidos materiales y solo podemos percibirlos en estado de espíritu. En el estado de eterización, es decir, de espíritu, el fluido cósmico no es uniforme. Sin dejar de ser etéreo, sufre modificaciones muy variadas en su género y quizá más numerosas que en el estado de la materia tangible. Estas modificaciones adaptan diferentes fluidos que, aunque son originados en el mismo principio, se hallan dotados de propiedades especiales que dan lugar a los fenómenos particulares y extraordinarios del mundo invisible. Veréis, todo es relativo. Esos fluidos poseen para los espíritus, seres fluídicos ellos mismos, una apariencia tan material como los objetos tangibles para nosotros, para los encarnados. Es decir, para ellos es lo que para nosotros son las sustancias del mundo terrestre. Ellos los elaboran, los combinan para producir determinados efectos tal cual hacemos nosotros, los hombres, con los materiales, aunque mediante procedimientos distintos. Pero allá como aquí, solo los espíritus más iluminados pueden comprender el papel de los elementos que constituyen y que forman su mundo. Los ignorantes, aquellos que desconocen el mundo invisible, son tan incapaces de explicar el porqué de los fenómenos que presencian, así como algunos de los que producen ellos mismos sin quererlo. Es como los ignorantes de la Tierra lo son igualmente para explicar los efectos de la luz o de la electricidad o el por qué vemos u oímos. Los elementos fluídicos del mundo espiritual escapan de los instrumentos de análisis y también la percepción de nuestros sentidos, que son los más adecuados para la materia tangible y no para la etérea. Hay algunos que pertenecen a un medio tan diferente del nuestro que solo los podemos juzgar mediante comparaciones imperfectas como las que haría un ciego de nacimiento para definirnos los colores.
Pero entre esos fluidos, algunos de ellos están estrechamente ligados a la vida corporal y pertenecen en cierta forma al medio terrestre. Como no se pueden percibir directamente, debemos estudiar sus efectos, al igual como se observan los efectos del fluido del imán, que jamás se ha visto, por ejemplo, y podremos adquirir sobre su naturaleza conocimientos casi exactos. Este estudio es esencial, ya que nos dará la respuesta a una gran cantidad de fenómenos inexplicables por las solas leyes de la naturaleza. Las materializaciones, productos del laboratorio del mundo invisible, del mundo espiritual, y cuyas creaciones son suficientemente objetivadas para dejar huellas físicas de su existencia, por impresiones, por moldes, nos han demostrado que el perispíritu es el modelo ideal sobre el cual el cuerpo está construido. El perispíritu, contiene todas las leyes organogénicas del ser humano y si es cierto que están en estado latente en el espacio, subsisten, sin embargo, íntegramente y siempre están dispuestas a ejercer una acción cuando se les suministra materia, y esta forma de energía es la que se llama fuerza nerviosa o fuerza vital. El punto de partida del fluido universal es el grado de pureza absoluto, difícil de concebir y comprender por nosotros. El extremo opuesto es su transformación en materia tangible, en materia palpable. Entre ambos extremos existe una infinita cantidad de modificaciones más próximas a uno u otro de ellos. Los fluidos más cercanos a la materialidad, es decir, los menos puros, constituyen lo que podemos denominar la atmósfera espiritual terrestre. En ese medio es también posible encontrar diversos grados de pureza. Los espíritus encarnados, es decir, nosotros los hombres, o los desencarnados de la tierra, extraen de él los elementos necesarios para el mantenimiento de su existencia. Esos fluidos, si bien sutiles e impalpables para nosotros, son de naturaleza grosera en comparación con los fluidos etéreos de las regiones superiores. Lo mismo sucede en la superficie de todos los mundos, salvo las diferencias propias de su constitución y las condiciones de vida de cada uno de esos planos. Cuanto menos materializada sea la vida en un planeta, lógicamente menos afinidad tendrán con la materia los fluidos espirituales. Todo se une y se enlaza en el universo. Todo está sujeto a la importante y armoniosa ley de unidad desde la materialidad más compacta hasta la espiritualidad más pura. La tierra es como un lodazal del que se escapa un humo espeso, un humo que se va aclarando a medida que se eleva y cuyas partículas dispersas se pierden en el espacio infinito. Debemos decir que la expresión fluidos espirituales no es del todo precisa, ya que en definitiva siempre se trata de una materia más o menos quinta esenciada. Nada es verdaderamente espiritual fuera del alma o principio inteligente del universo. Se lo llama así, pues por comparación y sobre todo en razón de su afinidad con los espíritus. Puede decirse que son la materia del mundo espiritual, por eso se los llama fluidos espirituales. La materia tangible, la materia física, tiene por elemento primitivo al fluido cósmico etéreo, el cual, al separarse, posiblemente, pueda volver al estado de eterización, como el diamante, que es el más duro de los cuerpos, puede volatilizarse en estado de gas impalpable. La solidificación de la materia es apenas
un estado transitorio del fluido universal, pudiendo volver a su estado primitivo y desapareciendo una vez que las condiciones se aglutinan a pesar de mantener una estrecha unión. Recordemos que el fluido etéreo es para las necesidades del espíritu, lo que la atmósfera es para las necesidades del hombre encarnado, constituyendo el medio de donde se extraen los elementos sobre los cuales operan. Forman el ámbito en el que ocurren los fenómenos especiales, los fenómenos perceptibles a la vista y al oído del espíritu, pero que se escapan a los sentidos carnales, que son impresionables solo por la materia tangible. Bien. Ellos forman esa luz peculiar del mundo espiritual, diferente de la luz común por su causa y sus efectos, y son, por último, el vehículo del pensamiento, como el aire lo es del sonido. Se puede decir que hay entre esos fluidos ondas y rayos de pensamientos que se entrecruzan sin confundirse, como hay en el aire ondas y rayos sonoros. Los espíritus actúan sobre los fluidos espirituales, pero no los manipulan como los hombres hacemos con los gases, sino con la ayuda del pensamiento y de la voluntad. El pensamiento y la voluntad son para los espíritus lo que la mano es para el hombre. Mediante el pensamiento imprimen a esos fluidos tal o cual dirección. Los unen, los combinan o dispersan. Forman conjuntos con determinada apariencia, forma o color. Cambian las propiedades de los mismos, como el químico transforma las de un gas o de otros cuerpos, combinándolos de acuerdo con ciertas leyes. Constituyen el inmenso taller o laboratorio de la vida espiritual. A veces, esas transformaciones son el resultado de una intención y a menudo es el producto de un pensamiento inconsciente. Porque a un espíritu le basta simplemente con pensar en algo concreto para que esto se produzca de forma automática. Por ejemplo, un espíritu se presenta a la vista de una persona dotada de vista psíquica, bajo la apariencia que tenía en la época en que éste lo conocía, aunque hubiese encarnado después muchas veces. Y lo hace con el traje y otros signos exteriores, enfermedades, cicatrices o miembros amputados que poseía anteriormente. Por ejemplo, un decapitado se puede presentar sin cabeza. Pues bien, no es que haya conservado tal apariencia, puesto que como espíritu no es ni cojo, ni manco, ni tuerto. Pero su pensamiento, al regresar a la época en que así era, hace que su periespíritu tome instantáneamente tal figura que abandona una vez que su pensamiento ya no se inmoviliza en aquella idea. Entonces, si una vez fue negro y otra blanco, se presentará con la apariencia que corresponda a la evocación, pensando en esa vida suya, en esa vida que recuerda. Bien. Por un efecto análogo, el pensamiento del espíritu crea fluídicamente los objetos que utilizaba habitualmente. Un avaro manipulará dinero, manipulará oro. Un militar mostrará sus medallas, sus armas, su uniforme. Un fumador, pues su tabaco, su pipa. Un labriego, pues su carreta. Y una anciana, su antigua rueca. Bien. Estos objetos pueden en ciertos casos tener a los ojos de las personas vivas todas las apariencias de la realidad, es decir, ser momentáneamente visibles y hasta tangibles. Pero siendo estas representaciones fluídicas sumamente reales para el espíritu, ser fluido el mismo, como los objetos materiales lo son para el hombre,
Son creaciones del pensamiento y su existencia es tan efímera como lo es la de un determinado pensamiento. También conocemos que los espíritus se presentan vestidos con túnicas, envueltos en amplios ropajes o incluso con la indumentaria que usaban en la vida. El ropaje amplio parece ser el modo de vestir generalizado en el mundo de los espíritus. Pero nos preguntamos, ¿a dónde van a buscar la indumentaria que es en todo semejante a la que usaban cuando estaban vivos y que incluso la totalidad de los accesorios que la acompañan? No cabe duda de que nos han llevado consigo los objetos reales, ¿verdad? Puesto que aún podemos verlos por aquí, en la tierra. En los ejemplos referidos se puede atribuir la creación de los vestidos a una acción personal e inconsciente del espíritu que ha materializado esos objetos para hacerlos visibles. La acción es la misma que los fenómenos de materialización. Se comprobó en los experimentos realizados por William Crookes que el espíritu de Kathy King estaba envuelta en paños que se podían tocar, pero que desaparecían al mismo tiempo que ella cuando la manifestación había terminado. Madame d'Espérance, cuyo verdadero nombre fue la señora Hope, había nacido en 1849 y cultivó la mediunidad durante más de 30 años. Y ella advertía algo muy curioso. Descubría con intenso rigor la muy intensa relación que existe entre el medium y la forma materializada a expensas de los espíritus que se manifestaban. Y decía algo muy curioso. Decía, estamos tan acostumbrados a identificarnos con nuestros cuerpos que nos parece horriblemente temerario que el cuerpo actúe en experiencias de la más vivida y extraordinaria índole a lo que es por completo ajeno su verdadero propietario. Es verdad, porque los mediums son receptores del pensamiento y de la voluntad del espíritu. Ella recibía el espíritu de Yolanda. Yolanda era una hermosa joven árabe, la tenemos allí a la derecha, que fue para esta medium lo que Kathy King significó en su día para la medium Florence Scott. El espíritu de aquella joven se materializaba a veces estando Madame d'Espérance fuera, como estamos viendo en la fotografía, sentada fuera de la cabina, en presencia de todos los concurrentes, de manera que la medium podía ver su propia emanación tan íntima y sin embargo tan distinta. Escribió su biografía en un libro titulado Al país de las sombras, que os recomiendo porque es interesantísimo de las experiencias que ella realizó. Y aquí su propia descripción decía, hablando precisamente del espíritu, su ligera vestidura permitía ver claramente el color aceitunado de su cuello, sus hombros, brazos y caderas. La larga y ondulada cabellera negra caía por sus espaldas hasta más debajo de su cintura. Era pequeña, esbelta y graciosa, con ojos negros grandes y vivos. Y recuerdo, dice la medium, recuerdo muy bien sus movimientos graciosos, una vez que la vi medio transparente, medio corpórea, deslizándose entre las cortinas como una cervatilla. Guillermo Osley, responsable de la notable obra Revelaciones Angélicas, describe en ella la producción de 27 rosas en una sesión de esta medium y de la materialización de raras plantas. En una sesión que se celebró el 28 de junio de 1890, en presencia de Alexandra Kasov y del profesor Bulleroy de San Petersburgo, fue materializado un lirio dorado de 7 pies de altura. Se conservó durante un espacio de una semana, durante la que se tomaron varias fotografías. Creo recordar que las hemos visto aquí en alguna otra conferencia que hemos dado, y después de lo cual se desvaneció. Otro fenómeno que provocó la mayor admiración de cuantos lo presenciaron fue la producción de una forma femenina, algo menor que la medium, y conocida bajo el nombre de Hi-Hai Ali.
Acerca de ella, dice el Mr. Owsley: he visto muchas materializaciones de espíritus, pero por la perfección, la simetría del conjunto, la belleza, jamás vi una cosa igual. La figura le entregó a Mr. Owsley una planta que también había sido materializada, y luego se echó hacia atrás el velo. Le besó la mano, tendiéndole a su vez la suya, la que Mr. Owsley besó igualmente. Y luego explica cómo se retiró a 2 pasos de la medium, a la vista de todo el mundo, desmaterializándose gradualmente, como si se disolviera, empezando por los pies, para quedar solo la cabeza emergiendo del suelo. La cabeza, a su vez, fue desvaneciéndose y dejando una nubecilla blanca, la cual al cabo de 1 o 2 segundos desapareció también. El testimonio de la medium, después de que una sustancia blancuzca saliera desprendida de uno de sus costados, nos aporta la influencia del ser que se manifestaba y nos dice: me parecía sentir como si tiraran de hilos finísimos a través de los poros de mi piel. Recordemos que el ectoplasma, es decir, el producto, la energía que se necesita para la materialización de un espíritu, es utilizada de la energía de la medium, como así muchas veces de aquellas personas que acompañan a la medium en esa reunión. La revista El Espiritista hace referencia también comentando que el espíritu materializado de Kathy King, manifestado a través de la medium Florence Scott, estaba unida con la medium por medios de hilos ligeramente luminosos y de apariencia nebulosa. En el curso de los experimentos de Mr. Owsley con Madame d'Espérance fueron tomados moldes de manos, moldes de pies, de figuras materializadas, con las partes de las muñecas y de los tobillos muy ceñidas para que no pudieran salir del molde de las extremidades si no era por desmaterialización. Bien, y esto ocurrió en 1876, con el mismo éxito que más tarde había de hacerse en París, en 1922, con el medium Franz Kuski. Aquí tenemos una serie de información, de documentación de aquellas huellas que ellos dejaron. En muchas de las sesiones de materialización se obtuvieron comunicaciones por escritura directa o neumatografía, es decir, sin que las ejecutara la mano del medium. Es un fenómeno verdaderamente extraordinario y muy poco frecuente, que cuando ha ocurrido en alguna ocasión ha consistido en la aparición sobre una superficie o sobre un papel de escrituras o trazos grabados en tinta, en cera o tiza, al ser formados directamente por el espíritu comunicante, sin el concurso de ninguna mano humana. Por este motivo se conoce como fenómenos de escritura automática. Desde los primeros tiempos, los espíritus y los espíritas afirmaron la existencia de alguna materia física como base de los fenómenos. En la literatura espírita de la primera época se encuentran multitud de descripciones del denso vapor semiluminoso, como el que estamos viendo ahora en la imagen, que se exhalaba de los costados y de la boca del medium y que era confusamente visible en la oscuridad. Los autores fueron aún más lejos, observando cómo el vapor se iba solidificando en una sustancia plástica en la que se moldeaban las distintas estructuras que aparecían después en la sala de sesiones. Las observaciones más científicas posteriores confirman que los precursores lo establecieron así, de esa forma. Puede decirse que Becquerel, que habremos visto esta imagen muchas veces a través de internet, puesto que es una medium muy reconocida, fue la primera medium especializada en materializaciones sometida a investigaciones científicas. Y esto ocurrió en 1903, en una serie de sesiones celebradas en la Villa Argel, llamada Carmen, con el profesor francés, premio Nobel de Fisiología en 1913, Charles Richet, cuya observación de la curiosa materia blanca que parecía fluir de la joven
le llevó a crear la palabra, el neologismo de ectoplasma. La ciencia ha demostrado el olor y la memoria porque ambos están conectados muy estrechamente. Entonces, no es de extrañar que los espíritus y demás entidades deseen hacernos saber que están presentes mediante la fuente de un olor repentino, inexplicable, de fragancias florales, olor de perfume, humo de cigarrillos, etc. Es decir, los aromas singulares de la vida cotidiana que estaban asociados a aquellos que desean hacerse notar. Se cree que estos olores son utilizados específicamente por los espíritus para que sus seres queridos sepan que están cerca de ellos en los momentos de alegría o de dolor. Este es uno de los misterios que rodean a estos fenómenos paranormales que a menudo solo son percibidos por una o dos personas en una habitación, mientras que para los demás pasan totalmente desapercibidos. Se puede llegar a pensar que se trata de un fenómeno muy común y con una explicación racional, pero la realidad es que la aparición de olores puede ser uno de los indicadores más comunes de una manifestación paranormal. Algunos investigadores creen que los olores no están en el aire, sino más bien que los espíritus manipulan directamente nuestros receptores olfativos, proporcionando el medium una energía psíquica que es aprovechada por la mente consciente del espíritu. Algunos espíritus llevan consigo olores muy vinculados con lo que fueron en vida, como por ejemplo el de éter y cloroformo del doctor Becerra de Meneses, o de flores del espíritu de Sheila, que hemos tenido la oportunidad de poder y observar, así como contemplar en diferentes ocasiones. Como curiosidad, comentaremos que en el Teatro de la Ópera de Nueva York se dice que aparecen olores de rosas en los momentos más extraños y cuando no hay nadie presente. El olor se cree que proviene del espíritu de una actriz que murió en el teatro hace años. Pero volvamos a lo de antes. ¿De dónde provienen, pues, todo aquello que los espíritus usan en el otro mundo? ¿De dónde viene? Este asunto siempre ha sido bastante intrigante, aunque para muchas personas no era sino un simple motivo de curiosidad. Con todo, se confirmaba una cuestión de principio muy importante, pues su solución nos permitió descubrir una ley general que también se aplica en nuestro mundo corporal. Numerosos hechos han venido a explicar el problema y a demostrar las deficiencias de las teorías con que intentaron explicarlo. Hasta cierto punto, era posible comprender la existencia de la ropa, puesto que de algún modo posible es considerada como si fuera parte del propio individuo. ¿No es así? Bien. Sin embargo, no sucede lo mismo con los objetos accesorios. La materia inerte, nos preguntamos, ¿puede desdoblarse? ¿Acaso existe en el mundo invisible una materia esencial, una materia capaz de adoptar la forma de los objetos que vemos? En una palabra, ¿tienen esos objetos su doble etéreo en el mundo invisible del mismo modo que los hombres están representados en él por los espíritus? El espíritu de San Luis, en el libro de los Medios, capítulo 8, a las preguntas de Allan Kardec, nos dice lo siguiente. No es eso lo que sucede. El espíritu ejerce sobre los elementos materiales que existen por doquier en el espacio, en vuestra atmósfera, de un poder que estáis muy lejos de sospechar. Según su voluntad, es capaz de concentrar tales elementos y darles la forma y apariencia adecuadas a sus proyectos. Hemos hablado anteriormente de los instrumentos que utiliza el espíritu. ¿Cuáles son?
pensamiento y voluntad. Los objetos que por voluntad de un espíritu se han vuelto tangibles podrían permanecer así en forma estable y pasar a ser de uso común. Sería posible, nos dice el espíritu de San Luis, pero no se hace por ser contrario a las leyes establecidas. Entonces, ¿todos los espíritus tienen en igual medida el poder de formar objetos tangibles? Es un hecho cierto que cuanto más elevado sea un espíritu, con tanta mayor facilidad obtendrá ese fenómeno. Pero esto también depende de las circunstancias. En algunos casos, los espíritus inferiores pueden tener ese poder. Y esto también lo sabemos cuando los espíritus se manifiestan muchas de las veces a través de un espíritu que está empezando a desarrollarse, porque tienen la necesidad de transmitir un mensaje. ¿Siempre se da cuenta el espíritu del modo como produce las vestimentas y objetos cuya apariencia ofrece? Dice, no. Muchas veces coopera a su formación mediante un acto instintivo que no comprende si no posee las suficientes luces para ello. Bien. La teoría que se acaba de exponer podría resumirse en estos términos. El espíritu obra sobre la materia cósmica universal. Los elementos precisos para formar a voluntad los objetos que revistan la apariencia de los diversos cuerpos existentes en la Tierra. El espíritu puede asimismo, por su voluntad, operar en la materia elemental una transformación íntima que le conceda determinadas propiedades. Y esta facultad es inherente a la naturaleza del espíritu, el cual la ejerce a menudo como un acto instintivo, cuando es necesario y sin caer en la cuenta de ello. Los objetos construidos por el espíritu poseen una existencia precaria, subordinada a la voluntad de éste, a la necesidad. Podrá hacerlos aparecer y desaparecer según le plazca. En ciertos casos, tales objetos exhiben a los ojos de las personas vivientes todas las apariencias de lo real, es decir, pueden tornarse momentáneamente visibles y aún tangibles. Hay allí formación, pero no creación, visto que el espíritu no puede crear ni extraer nada de la nada. La existencia de una materia elemental única es admitida hoy de una manera más o menos general por la ciencia y confirmada, según se ha visto, por los espíritus. Dicha materia da origen a todos los cuerpos de la naturaleza. Y esto lo sabemos por la ciencia, que lo ha descubierto hace unos cuantos años. Mediante las transformaciones que experimenta, obtiene también las diversas propiedades de esos mismos cuerpos. De modo, pues, que una sustancia saludable podrá volverse dañina por un simple cambio. La química nos ofrece muchos ejemplos de esto. Todos sabemos que dos sustancias inofensivas, combinadas en ciertas proporciones, podrán dar por resultado otra que sea mortífera. Una parte de oxígeno y dos de hidrógeno, ambos inocuos, forman el agua. Pero si agregamos un átomo de oxígeno, tendremos un líquido corrosivo. Incluso sin alterar las proporciones, basta muchas veces un simple cambio en el modo de agregación molecular para modificar las propiedades. Así, un cuerpo opaco podrá tornarse transparente y viceversa. Puesto que por su sola voluntad el espíritu ejerce una acción tan poderosa sobre la materia elemental, se comprende que sea capaz no solamente de formar sustancias, sino también de desnaturalizar las propiedades de éstas utilizando su propia voluntad como reactivo. Se puede admitir que el espíritu crea inconscientemente imágenes fluídicas, o dicho de otro modo, que su pensamiento obrando sobre los fluidos pueda sin saberlo darles una existencia real.
Sabemos por fuentes fidedignas que a través de la voluntad es posible representarse mentalmente un objeto o un ser con suficiente realismo para que esta idea sea descrita por un medio invidente. Muchos han sido testigos de este fenómeno y aún probarían posteriormente que experimentos hechos sobre sujetos hipnóticos parecen establecer la objetividad de estas formas mentales. Pero involuntariamente de esto, ¿qué nos dice Gabriel Delaine? Pues dice, los estados de sueño parecen indicar cómo ocurre la acción. Cuando tenemos un sueño lúcido, estamos generalmente vestidos con un traje cualquiera. ¿No es así? Bien. Esto ocurre porque la idea del vestido está asociada a la imagen de la persona de una manera íntima. Si pensásemos, por ejemplo, en una representación de gala, en una velada, podemos vernos en nuestro interior en traje de etiqueta, como otras veces nos vemos con ropa de calle. Se puede imaginar que en el caso de desdoblamientos, que son objetivaciones inconscientes, la imagen de los vestidos acompaña siempre al espíritu y sufre como él un principio de materialización. Lo mismo acontece con los objetos usuales que acostumbramos a utilizar. En cuanto se piensa en ellos, se tiene una representación mental, la cual se puede proyectar fluídicamente en el espacio. Hemos hablado muchas veces de las ideoplastías. ¿Qué son las ideoplastías? Pensamientos que repetimos y que queda fluídicamente en el espacio. ¿Es así? Y que se van aumentando, se van haciendo mucho más reales cada vez que pensamos en una cosa determinada que deseamos, hasta llegar a conseguir lo que esto suceda. Y eso sucede en el sueño, con la diferencia de que estos productos de la imaginación generalmente no tienen duración. No obstante, nos dice Gabriel Delaine, hay casos en que esas representaciones mentales pueden persistir cierto tiempo y objetivarse. El psiquiatra inglés, editor de la revista de Ciencias Naturales y Mentales, Daniel Hackaick, nos da un ejemplo contándonos una historia. Dice que uno de sus amigos vio un día por la mañana al despertar un personaje vestido de persa, de pie, pues junto a su cama. Le veía tan claro, con tanta precisión, como las sillas de la habitación. De manera que estuvo a punto al verle de salir a su encuentro para saber el objeto que llevaba allí aquel personaje. Pero mirándole con más atención, se dio cuenta de que, viendo al personaje físicamente, como era posible, distinguía la puerta tras él. Y en aquel momento la visión se desvaneció. Mi amigo, cuenta el psiquiatra inglés, recordó que había tenido un sueño en el cual la imagen de un persa había representado el principal papel. Bien. Explicándolo así, de una manera satisfactoria, que era evidente que el sueño había sido el punto de partida de la visión y que había continuado dicho sueño despierto. Había, pues, al mismo tiempo, percepción de un objeto imaginario y percepción de un objeto real. Esta creación fluídica, esta especie de fotografía mental, persistiendo más o menos tiempo en el espacio, se observa también en otros casos. Todas las cuestiones aquí expuestas van siendo hoy en día corroboradas por el adelanto de las ciencias en sus diversas especialidades. El desarrollo de la física nuclear ha ampliado las posibilidades señaladas en su día por Allan Kardec. En la actualidad se sabe que la materia elemental constituye una realidad y su naturaleza no es atómica, sino subatómica. El fluido universal de los espíritus, hasta hace poco tan ridiculizado, lo admite ya la ciencia, si bien dándoles otros nombres. Por ejemplo, el océano de electrones libres de la teoría del ingeniero matemático y físico Paul Dirac, que contribuyó a desarrollar la mecánica cuántica y la electrodinámica cuántica, los campos de fuerza,
el poder hipnótico que está detrás de la energía, según Arthur Compton, y que parece ser el pensamiento, etcétera, etcétera. En lo relacionado con la acción de la voluntad sobre la materia, la medicina psicosomática y la parapsicología se han encargado de demostrarla aún en los encarnados. En la década de los años 90 apareció el libro de Pachita. Su autor era Jacobo Grinberg Zilberman, neurofisiólogo, y en el libro se manifestaba, después de un año de investigaciones, cómo Bárbara Guerrero, Pachita, se convirtió en una de las más grandes sanadoras de la historia de la humanidad. Bien. Y tuvo tanta notoriedad que Salvador Freixedo, el jesuita, especializado siempre en temas paranormales, visitó México y se quedó al lado de Pachita durante más de un año investigando sobre aquellas materializaciones como aquellas sanaciones que ella realizaba allí en su casa. Sus capacidades curativas le permitían realizar verdaderas hazañas terapéuticas. Operaba con un viejo y oxidado cuchillo de monte, con un control casi absoluto sobre la materia y la energía. Era capaz de realizar trasplantes de órganos y de materializar y desmaterializar también tejidos orgánicos y objetos. La conciencia de Pachita estaba ausente durante las operaciones. ¿Cómo explicar esto? Pues Pachita explicaba que su espíritu se iba de su cuerpo y que el espíritu del hermano Cuauhtémoc, un antepasado mexicano, lo ocupaba mientras tanto. Es la influencia del espíritu sobre la materia. A las materializaciones, Pachita, a partir de la aparente nada, las denominaba aportes. De pronto Pachita hacía una serie de movimientos extraños con las manos y sin que previamente hubiera un objeto, algo aparecía en la palma de su mano. Estas materializaciones eran cotidianas, diarias y parte normal de las sesiones. La física actual también ha observado algo similar en la súbita aparición de partículas elementales a partir del entramado. Se ha intentado evidenciar que la existencia de una sustancialidad no es incompatible con nuestros actuales conocimientos sobre la materia y la energía. Creemos, no obstante, que tal ensayo no parecerá demasiado temerario, puesto que la ciencia positiva se encamina hacia el dominio de lo imponderable, que le reserva tantas y tantas sorpresas. Diremos, pues, que disponemos de todos los elementos para la resolución del gran problema de nuestros destinos. El francés Gustave Jallet, considerado como uno de los más notables investigadores en el campo de las materializaciones, así como en el estudio del ectoplasma y sus fenómenos, afirmó en su día: hay en el ser viviente principios dinámicos y psíquicos de orden superior, independientes del funcionamiento orgánico, preexistentes y sobrevivientes al cuerpo. El camino está trazado y la ciencia del mañana se encontrará necesariamente siguiendo los pasos de los grandes sabios, de los grandes investigadores, como fueron los Cross, los Wallace, los Locke, los Barrett y los Rochas, que levantaron el velo de la gran Isis. Entonces se revelará en toda su grandeza la ley evolutiva que nos arrastra hacia destinos cada vez más altos. Lo mismo que nuestro planeta se ha elevado de la materia bruta a la materia organizada para llegar a la inteligencia humana, del mismo modo comprenderemos que nuestro paso aquí no es más que un grado en la eterna ascensión. Conoceremos que estamos llamados a desenvolvernos siempre y que nuestro planeta no representa más que una etapa
en el camino sin fin. El infinito y la eternidad están bajo nuestro dominio. Sembremos con profusión en todas las inteligencias estas consoladoras verdades que nos abren los maravillosos horizontes del porvenir. Mostremos que existe para todos los seres una igualdad absoluta de origen y de destino. Y entonces veremos realizarse esa evolución moral y espiritual que debe traernos a todos, la era augusta de la regeneración humana por la práctica de la verdadera fraternidad. Muchísimas gracias a todos. Preguntas que queráis hacer, con mucho gusto. Vamos a acabar muy pronto. Bueno, ¿qué os ha parecido el laboratorio del mundo invisible? ¿Cuánto desconocemos del mundo espiritual? Los mismos espíritus ya no lo dicen. Apenas aquellos los más avanzados pueden conocer un 5% verdaderamente de lo que es el mundo espiritual que nos rodea a todos. Un 5%. ¿Os imagináis? Claro, tenemos que pensar también que en ese 5% está nuestra imantación a este plano, a la Tierra. Se entiende también que cuando avancemos a un mundo de regeneración, a un mundo superior, ese tanto por ciento naturalmente irá aumentando a más. Tendremos más conocimiento, porque cuanto más aprendemos, más capacitados estamos para recibir las informaciones del mundo mayor. Preguntas que podamos tener. ¿Es posible que haya planos superpuestos, planos espirituales superpuestos unos con otros? Pues claro, naturalmente. ¿No hay un plano aquí superpuesto con nosotros? Ahora aquí hay una gama de espíritus que están acompañando, que han venido a escuchar la conferencia, los espíritus que comandan los trabajos de esta casa. ¿Dónde están? Pues en otro plano, ¿no? Sí. Están con nosotros. Lo que quiero decir es que si hay varios, Muchos, en función de la evolución de cada uno de nosotros. Ya hemos hablado de los planos diferentes, planos primitivos, planos de evolución, planos superiores, mundos infinitos, donde vamos escalando y vamos aumentando nuestro progreso, nuestro progreso en función de todo lo que vamos adquiriendo, sobre todo en moralidad, que es lo que verdaderamente influye en la vida de cada uno. Uno puede ser muy listo, muy interesante, muy sabio, un investigador fantástico, pero si moralmente tiene un comportamiento indebido, su progreso quedará pues imantado aquí, a la tierra. Muy bien. Más. Sí, Dani. Mira, el aserto bíblico de todo será revelado, uno de los más comunes, Sí. está claramente en su enunciado, todo será revelado. Si los espíritus superiores pueden comprender o acceder a un aproximadamente 5% y un 95% es el gran agujero negro que no pueden someterse. ¿Cómo? O sea, ¿para quién será revelado? ¿Para todos los espíritus alguna vez? Para todos nosotros según vayamos avanzando. Es como la época de Jesús, ¿no? Os hablo así, en parábolas, para que lo comprendáis, porque no estáis preparados ni capacitados para que os diga cosas de futuro. Sí, pero, por eso ha de llegar la tercera revelación, el espiritismo, donde se abre. Absolutamente, es el camino de la evolución. Pero, por otro lado, si somos capaces de ser conscientes de que todo será revelado, con lo poco que sabemos, porque si un espíritu superior puede saber un 5% los meros mortales, que no podemos conocer. Sí. Entonces es una cosa tan monstruosa lo que no sabemos, que no podemos ni siquiera concebirlo. Exactamente. Claro. Es algo que no podemos comprender. Como un niño pequeñito que va pues, a primarias y tú le estás hablando pues, de la física cuántica. La criatura se quedaría
Pues palmao, ¿no? Pues exactamente igual. Pues esto es para nosotros. El conocimiento que nosotros podemos tener es hasta donde nos cuentan las cosas. Hasta donde estamos preparados es el momento Para comprenderlo todo. Exacto. Muy bien. Más cosas. Dígame usted, señor. Hasta que quedamos en este planeta nos quedaremos con esto o tenemos una oportunidad de alcanzar más porcentaje Sí. mientras estaremos en este planeta o tenemos que acceder a otro planeta. A otros mundos superiores. Otros mundos, inclusive en un mundo de regeneración que la Tierra, con el tiempo, a través de, al finalizar el tercer milenio, nos dicen los espíritus que cambiaremos, pues yo creo que ese porcentaje, la cifra es por citar una referencia, se entiende. Pues lógicamente, según vayamos mejorando, ese conocimiento del mundo espiritual se irá ampliando mucho más. Por lo tanto, hemos de ser conscientes de que lo que tenemos que hacer es progresar para conocer más de lo que conocemos. Es como aquella persona que no ha oído absolutamente nada del mundo espiritual y se lee el libro de los espíritus. Imagínate qué transformación puede tener leer el libro de los espíritus y comprenderlo para una persona que en su vida había escuchado nada de los espíritus ni del mundo espiritual. Pues para él es algo fantástico, algo maravilloso, un descubrimiento extraordinario que va a modificar posiblemente su vida, su forma de ser. ¿Es así? Pasa a muchas personas. Es el despertar de cada uno de nosotros. Todos despertaremos. No vamos a despertar al mismo tiempo, pero eso sí, los espíritus nos ponen en el camino. Ellos tienen la obligatoriedad, nuestros guías espirituales tienen la obligatoriedad, el compromiso de ponernos en el sendero, en el camino. Y ya, pues dependerá de cada uno de nosotros que lo continuemos, que nos sentemos o que nos vayamos a la derecha o a la izquierda. Pero todos tenemos la misma oportunidad. A todos se nos ha atendido de esa forma. Hay quien lo ha percibido y no ha sido el momento de despertar. Es decir, no ha tenido la conciencia despierta. La tendrá más adelante, porque todos las vamos a tener. ¿Qué es lo que determina, digamos, el momento? Lo que esté preparado para ello. Que no haya otra serie de cosas o de experiencias que no tenga que aprobar o que conocer, que le aparte de ese camino. Luego el tema de la materialidad de las personas, ¿no? Los materialistas, como es lógico y natural, se apartan de esta situación porque predomina sobre la persona. ¿Cuántas veces hemos hablado de que en este mundo en que nos encontramos, somos personas que tenemos dos posibilidades: psicológicos y fisiológicos. Fisiológicos, ¿quiénes son los fisiológicos? Pues aquellos que desde el estómago hacia abajo actúan. Sus pensamientos están circunscritos a esa parte, de cintura hacia abajo. La comida, el sexo, etcétera, etcétera. Y los psicológicos, los seres psicológicos, son aquellos otros que han descubierto la espiritualidad, que le dan prepotencia a la espiritualidad. La parte material, naturalmente, que la tienen que utilizar, porque vivimos en un mundo físico, claro que sí. Pero ¿qué es lo que importa más? Si lo sopesamos, si lo ponemos en una balanza, ¿qué es lo que pesa más? ¿La parte material o la parte espiritual? Ahí está la diferencia entre el ser fisiológico y el ser psicológico. Más. Oye, tú decías que en un momento que los espíritus podían reproducir lo que ya existía, pero que lo que no podían hacer era crear. Claro. Entonces yo te puedo hacer una pregunta. Ni siquiera Jesús podría... Hombre, tú me haces una pregunta que yo no te puedo contestar, pero Jesús... Claro, estamos hablando de un espíritu de un nivel que se nos escapa del pensamiento, porque el conocimiento que nosotros tenemos de Jesús es ínfimo, es tan pequeño para lo que en realidad es Jesús, ¿comprendes? Y naturalmente en ese estado evolutivo de Jesús pienso que él crearía, como muchas veces de las que creó, los milagros que etcétera se comentan que realizaba, ¿no? Pero ya lo dicen los espíritus, os vais a sorprender cuando vengáis aquí y conozcáis la figura de Jesucristo. Os vais a sorprender, porque muchas de las cosas que hemos oído, que nos han contado, etcétera, no tienen ninguna relación con su personalidad, con la capacidad de su espíritu, con su estado evolutivo, ¿comprendes?
pero vivimos en la tierra donde todo ha sido manipulado, con una serie de intereses determinados, ¿comprendes? Y los espíritus lo dicen: cuando vengáis aquí os vais a sorprender de la figura de Jesucristo. Claro, por eso preguntaba yo si él podría... Pues posiblemente que sí. Crear algo, claro. Algo que no existe. Ten en cuenta que a través del fluido cósmico universal, ahí también llega la creación. Pero, ¿a qué nivel estamos hablando? Un nivel superior. Si lo pueden hacer inclusive los espíritus inferiores, espíritus cotidianos, pues imagínate Jesús lo que podía hacer. Sabemos que se producen curaciones milagrosas y claro, para las personas terrestres, incluidos todos los científicos que pueda haber, pues son inexplicables que un individuo pues que supere una enfermedad de la noche a la mañana cuando esa enfermedad era mortal. Sí. Y claro, pero esto también lo explican los libros espíritas, hay algunos que lo explican de una manera corta, porque claro, posiblemente no podrán ampliarlo más, pero lo explican, que dicen que los espíritus adelantados, los espíritus muy evolucionados, saben cómo manipular el fluido cósmico universal. Claro. Para crear, para auxiliar a la gente. Ahora bien, ahí ya nos encontramos con un freno. Si Jesús no curó a todos, ¿por qué? Porque la ley de causa y efecto se aplica a cada uno de nosotros, como es natural. La misma Pachita, acudían multitud de personas y entonces ella elegía. Ella salía a la fila que había 40 o 50 o 100 personas de una manera continua y decía: a este, vosotros os podéis marchar. Y a los otros no los atendía. ¿Por qué? Ella tenía la intuición, quién era el que merecía esa sanación. ¿Comprendes? Los otros han de superar esa prueba. No es que no merezcan que les curen, a ver si nos entendemos, que es muy distinto, sino que esa prueba que tienen que batallar para superarla. ¿Comprendes? Ahí está. Pero Pachita ha sido algo súper extraordinario. Llegaba a México desde Japón, desde Australia, desde todos los rincones del mundo, para ir a ver a aquella mujer. Era una mujer que no sabía ni siquiera escribir, que era atendida por los familiares, una persona totalmente analfabeta, y sin embargo tenía unas facultades mediúnicas súper extraordinarias. Ya no hacía falta que diesen alcohol, no hacía falta nada de eso. Automáticamente los espíritus recubrían de energía ese cuchillo, esas manos, sacaban un ojo, te lo volvían a poner, hasta el corazón, que lo sacaban y lo ponían allí, viendo cómo palpitaba, y le movía con el cuchillo allí un poco y lo volvía otra vez a poner. Cosas extraordinarias. Hay un libro el que hemos leído hoy, que os lo recomiendo que lo leáis porque es muy interesante, y está explicado desde el punto de vista científico, que es muy distinto, no es un libro de sanación, no, desde el punto de vista científico, para que la gente comprenda los dos aspectos, el aspecto científico y el aspecto espiritual. Claro. ¿Cuál es el nombre del libro? Pachita. Sí. Pachita es la más famosa, la que ha trascendido este tipo de curaciones, pero hay más. Hay más. Por ejemplo, hay un brasileño, se llama Arigó. Sí. Que Arigó, que están filmadas, Sí. trucos, Sí. sus curaciones con un cuchillo alumbrado, hacia cualquier cosa, y curó a cientos o miles de personas. Y además, él predijo el día que iba a morir exactamente, y murió en un accidente de tráfico. No que haya estrellado su coche. No, le atropellaron. Y es uno. Supongo que si hay dos, hay más, claro, que no conocemos. Un tal, el Liszt, por ejemplo, ¿no? ¿Quién? El Franz Liszt, que era el que se manifestaba a través de Arigó. No, él no el pianista, no el compositor, no, se llamaba así, ¿no? Sí, otro, que se manifestaba a través de Arigó, y ahora se manifiesta a través de otra persona,
existe una comunicación de un médico que se manifiestan los espíritus a través de él. No, además, Hay una asociación de eso. yo llegué a ver las filmaciones de Rigó, Sí. son absolutamente Sí, alucinantes, sí, no sí. puedes creer lo que estás viendo. Exactamente. Ahí en esa época no había efectos especiales ni Sí. nada. Y tú estabas No, viendo no, cosas bárbaras. sí. Que había un tipo le sacaba, con cuchillos así. Sí. Y después lo curaba. Con y unas seguía. tijeras, metía unas tijeras en los ojos Sí, y doblaba, sí, exactamente igual. Sí. Sí, sí, muy bien. Más cosas. ¿Nadie más quiere hacer una pregunta? Bueno, para llevar una materialización es un fenómeno que requiere muchas cosas. Primero, una preparación de la medium o del medium, donde no todas las personas tienen esa capacidad. Son medios especiales. Cada vez existen menos. En su tiempo, cuando en el siglo XIX, final del siglo XIX, cuando empezaron ya las materializaciones, es porque la espiritualidad pues consideró que serían los fenómenos algo que despertaría a la gente, para llamar la atención de las personas. Pero para eso se necesita tener una disciplina muy grande, saber si tienes la capacidad de materializar cosas, que eso es complicado de saber, se empieza porque cuando estas personas son pequeñas, tienen pocos años, pues ya empiezan a despertar sus conocimientos de mediunidad, empiezan a ver a los espíritus, empiezan a captar, por ejemplo, Madame d'Esperance, cuando era pequeñita veía una viejecita allí en un rincón de su casa que hacía calceta mientras ella hacía los deberes con su madre, ¿no? Ella después era capaz de leer una carta cerrada, en fin, cosas parecidas, hasta que en un momento determinado empiezan a materializar partes concretas, no empiezan a materializar figuras, ¿comprendes? Eso lleva a un proceso de planificación por parte de los espíritus y sobre todo cuando ellos consideran que es necesario llevar adelante esa situación. No es sencillo, pero para la medium, aparte de que te crean unos grandes problemas fisiológicos pues y orgánicos, naturalmente que tiene que tener un control, porque hablando de esta serie de medios, entraban con mucha facilidad, estaban enfermas como Daniel de Glasgow, que abusaba mucho de las reuniones, porque la energía que te absorben los espíritus para materializar este tipo de espíritus, pues esto lógicamente te desgasta y esto te lleva pues a un estado físico muy débil, como si estuvieses prácticamente enfermo, ¿no? Pues con Madame d'Esperance, como las reuniones se hacían en grupos sin tener una selección de personas, allá acudían todo tipo de género, desde personas mayores hasta niños, las madres que llevan al niño de pecho le llevaban allí a las reuniones, porque esas reuniones eran cotidianas, era una cosa que abrían las puertas para que todo el mundo lo viese, sin más ni más, ¿no? Y claro, cuando esa energía, cuando constituían un ser entre todos, principalmente la medium, pero también colaboraban los que estaban allí, y cuando esa energía ya se había marchado el espíritu, eso volvía a cada uno de ellos. ¿Y qué ocurre? No vuelve de una manera, tú como has dado esto, te doy esto, a ti como te doy lo otro. No. Se repartía y cada uno asimilaba el ectoplasma que había dado, la energía que había dado. ¿Qué ocurría? Había gente que bebía, había gente que fumaba, había gente que estaba enferma. Y todo eso, la medium lo recibía como es natural. Y se tiraba a lo mejor 3 o 4 meses pues enferma por todo lo que los demás le habían transmitido. Por lo tanto, es algo que no es muy fácil encontrar hoy en día materializaciones. Las hay. En Inglaterra y también en Brasil. Las hay. Eso tiene que ser la espiritualidad la que actúen de esa manera, no tú. Y sobre todo una persona que tenga un conocimiento importante de lo que va a hacer, lo que va a realizar. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo solo quiero contarles un argumento que siempre, de lo que asimilo de las conferencias, pues de las experiencias personales que tengo, creo que me sirve también para dar a conocer esto. En una ocasión anterior a esto, yo había dado a conocer, me
el caso de mi padre, que recibió 6 balazos por la espalda. Y para no extenderme tanto, porque el tema es bastante amplio, en una de las 2 o 3 balas, me recuerdo, yo tenía 18 años, no las podían sacar porque una de ellas estaba cerca del cerebro y estaba completamente entera, y para los médicos eso era un caos. Muy peligroso. No se arriesgaban. Antes ya le habían hecho una de corazón abierto para sacar una de ellas, y entonces le dieron un proceso de 2 meses de tenerlo hospitalizado para ver si en ese lapso ellos podían hacer la otra operación. Pero perdón, gracias a Dios mi padre pues él ya conocía lo de que es la doctrina espírita, y cuando en el principio que le hacen los 6 balazos por la espalda, prácticamente iba muerto, digamos, llegó al hospital, y la hermana que le recogió y le llevó en el coche, pues dijo, mi hermana no vive, y según el estado como ella lo vio y lo recogió y nos dijo a todos. Entonces, pero él en un momento que llegaban los paramédicos y los de las familias y le recogían, y entonces en un momento abrió los ojos y dijo, divinos espíritus sálvenme, que yo no me quiero morir. Él abrió un poco los ojos, pero inmediatamente se quedó quieto también, contaba mi tía, y entró, y luego le hicieron lo que le hicieron en un hospital, luego le trasladaron a otro hospital de mayor especialidad. Pues para no alargarles tanto, a donde quiero llegar, esa bala que no pudieron sacar, hicieron todas las radiografías habidas y por haber, y se miraba la bala tal como era una bala al plomo. En el lapso que él estuvo hospitalizado 2 meses, como tenía pases energéticos también que le hacían, entonces esa bala se fue, eran estirlas que había al final. Para los médicos era sorprendente porque se reunían y qué vamos a hacer con este paciente. Y a nosotros como familiares también nos estaban dando largas y todo. Es que esto, y no nos decían, al final, es que salió victorioso, digamos. ¿Y se quedó la bala dentro o la sacaron? La bala desapareció. Ya. Es que al principio, cuando empezaban ellos, después, yo le digo, un mes de la otra cirugía que hicieron antes, aparecían estirlas, y después poco a poco fueron desapareciendo. Es la influencia del mundo espiritual sobre el mundo físico, sí, claro. Como hablamos tantas veces. Antes de la cirugía tenía mucha sed, y yo también lo conté antes, y decía los médicos, no, es que no le podemos dar agua. Y en un momento que estaba solo, dice, ya no tengo sed, dice, vino un médico, pues entonces don Luis le dice, no le podemos dar agua, pero si ya me dio agua el doctor, le dice, claro. ¿Qué doctor? El doctor, uno de chaparrito, de así, que era de estatura mediana. Pero ¿quién ha venido a darle agua? ¿Quién ha venido a darle agua? Pero mi padre le mojaron la boca con un algodón, no le dieron agua, pero era un médico y él decía que él le dio. Muy bien. Sí. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí, yo voy a contar un caso. Ahora que viene esta a contar. Tiene tantas dudas. Sí. Esto es un caso que nos ha pasado en mi propia familia. A mi padre le detectaron un cáncer de hígado. Y mi madre, pues un médico fue a otro, y todos le decían que era cáncer, que no tenía arreglo. O sea, a todo médico que había disponible iba a llevar a pedirle un diagnóstico. Todos decían que tenía cáncer. Para que lo operaron, como se hacía antes, de abajo arriba, pero todo, hasta el esternón. Y con los médicos, claro, vieron que estaba muy extendido, que eso no tenía solución. Y que hicieron, lo cerraron, 6 meses le damos de vida nada más. Y total, que eso, mi madre empezó a rezar, a pedir, a no sé qué, y venga, y no paraba de pedir ayuda, y el cáncer desapareció. Eso pasa en mi casa. Eso es la fe y la influencia también de los espíritus. Muy bien, pues si no vais a hacer ninguna pregunta más, pues vamos a dar terminado la reunión. Os recuerdo que el próximo día estará aquí Miguel Pedrero dando una conferencia, así que os invitamos a que nos acompañéis un nuevo día. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias.